Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos una vez más en un episodio de Compartiendo Experiencias, con el gusto de tener nada más y nada menos que a Francisco Vibriesca aquí con nosotros, que es un guitarrista, concertista de talla internacional. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Fabiola, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Esperemos que les guste, que sea de su agrado. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, muchas gracias. Pues aquí estamos encantados, la verdad, de tener una entrevista tan importante en estos momentos. Pues nos gustaría conocer un poquito más de Francisco Vibriesca y pues obviamente tenemos que hacer las preguntas obligadas, que en este caso sería, Francisco, ¿quién es Francisco Vibriesca? Háblanos un poquito de ti y ya luego vamos a ir haciendo otro tipo de preguntas más personales. Bueno, ¿quién es Francisco Vibriesca? Siempre he pensado que es un poco complicado, o mucho a veces, decir quién es uno o lo que hace, o referirse uno acerca de sí mismo, sin caer en los excesos propios de autodescribirse. Pero básicamente soy un sinaloense, culichi, nacido aquí en Culiacán obviamente, que se dedica o me dedico a dar conciertos de guitarra clásica, tanto en el estado como en el resto del país, en cada uno de los estados, y en diversos países del mundo. Cada año realizo una gira mundial, a veces con más de 100 conciertos, a veces con menos, depende de las características, las necesidades que yo tenga en ese momento, y también pues de las posibilidades de las personas que me contratan y que me organizan conciertos alrededor del mundo, porque no siempre las cosas son como uno quiere, ¿no? A veces se puede más, a veces se puede menos, pero en general las giras que son, diría yo que únicas en este país, pues tienen alrededor de entre 90 y 110 conciertos, además de las conferencias, las clases magistrales y los conciertos didácticos que doy a los niños en las escuelas. Ok, también das conciertos didácticos. Sí. Entonces, y eso supongo que te llena el corazón enorme. Pues es algo satisfactorio, ¿no? Además es un reto distinto, es un público pues más pequeño, con otro tipo de necesidades, digamos, pero es una apuesta muy personal que hice desde hace muchos años, aún a pesar de cualquier situación adversa o de crítica que se pudiera presentar, porque no siempre la gente entiende por qué decido ir a una escuela. Lo que no saben, y muchos directores de cultura lo podrán decir alrededor del país, es que yo soy el que les digo que quiero ir, que me programen esos 3 o 4 conciertos, porque a lo largo de estos 20 años he visto que no hay la afluencia de público que queremos. Y una de las maneras que encontré de poder hacer que la gente vaya, por lo menos a verme a mí tocar la guitarra, que vaya a un concierto mío, es de que me conozcan. Entonces, partiendo de que, pues, si yo tengo que ir a buscar a la gente, ¿no? Al público, para que el público sepa quién soy, porque me queda clarísimo que no andan buscando los niños, ni los adolescentes, ni tampoco los adultos, en muchos casos, al concertista Francisco Vibriesca o a los otros concertistas que existen. Entonces lo que yo pensé fue eso, dije, voy a ir a buscar al público, y afortunadamente siempre ha resultado. A lo largo del tiempo, la satisfacción que tengo de esta apuesta es que muchos de estos niños se han dedicado a la música porque yo fui a platicar con ellos en muchas partes del país. No es una, son muchísimas. Entonces, pues obviamente que es algo que es satisfactorio en muchos sentidos y que le aporta mucho, por lo menos al crecimiento de mi carrera, ¿no? Obviamente que espero yo que al resto también les contribuya, ¿no? Y hablando un poquito de los niños, ¿nos podrías decir tú, de niño, que si te gustaba ya la guitarra o cómo te nació lo de la guitarra? No, en realidad lo que yo, y puedo decirlo así claramente, que así es y lo he dicho muchas veces, yo amo la música. A mí me pueden quitar la guitarra y a mí no me va a pasar absolutamente nada. Claro, adoro el instrumento, me gusta tocarlo, lo conozco, sé lo que me puede dar, lo que no me puede dar. En fin, soy un concertista de guitarra clásica, entrenado para ello profesionalmente, ¿no? En la Escuela Nacional de Música de la UNAM, ahora se llama Facultad de Música. Pero la realidad es que yo no llegué a la música por la guitarra.
yo me encontré la guitarra en el camino que yo quería seguir dentro de la música. Entonces me encontré con que esa técnica para tocar la guitarra me abrumó, me llamó mucho la atención, me encantó, pues, por la dificultad, cómo se mueven los dedos. Es muy impactante ver a un concertista de guitarra clásica, observarlo, ¿no? Cómo mueve sus dedos de las manos. Y por eso adopté el instrumento. Empecé a estudiar y lo que pasó fue que, pues, te vas emocionando porque vas teniendo pequeños logros técnicos y vas queriendo más y más y más y más hasta el punto en que, pues, ya tenía muchas horas de estudio, muchos días, meses, años, y pues obviamente que me dediqué a la guitarra, pero básicamente lo que a mí me encanta es la música, ¿no? Yo vivo con la música las 24 horas del día, todos los días, y quienes realmente me conocen lo saben perfectamente. O sea, pueden preguntarle a mis compañeros de la primaria y les van a decir, porque algunos son muy conocidos aquí en Culiacán, que siempre andaba cantando. O sea, ¿te Siempre. gusta cantar? Pues para mí, ¿no? Pero siempre andaba con las canciones y las canciones y las canciones. Entonces, siempre fue así y siempre les dije que me iba a dedicar a la música. O sea, para ellos, para quienes siempre me han rodeado, esto no es nada sorpresivo. O sea, amas la música, pero encontraste tu talento en la guitarra. Sí, digamos que en lugar de que me acercara a la música porque me gustó la guitarra, Así es. me acerqué a la guitarra porque amaba la así música. es. Y fue el vehículo que encontré para expresarme musicalmente hablando, ¿no? ¿A qué edad? A los 18 años prácticamente. Sí, 18, casi 18. ¿Y qué momento fue el que detonó que dijeras tú, encontré el gusto por la música? ¿Qué fue lo que te motivó? No lo sé. No lo sabes. Es que es algo desde muy pequeño. Si mi mamá viviera, que en paz descanse mi pobre madre, pero si mi mamá viviera les podría ser un buen testigo de que le quemé todos los aparatos que tenía, radios, estéreos, etcétera, etcétera. Y desde que estaba, ¿qué te gusta? Cuarto año, quinto año de primaria, ahorraba y me compraba discos a una tienda, un supermercado que está por Lo Obregón, que ya no existe. Y ahí están muchos de esos discos de acetato, ¿no? Ahí los tengo, de grupos como de Outfield y demás. Entonces me gustaba mucho la música, nada más que no tenía muy claro qué parte de la música, en dónde quería estar. Y bueno, con el tiempo pues terminé siendo un concertista de guitarra clásica y la verdad es que pues, es algo muy, muy bonito, ¿no? Tiene sus buenas recompensas. ¿Nos puedes hablar un poco de qué es lo que has hecho con la música, con la guitarra, ¿En qué sentido? en tus conciertos? Sabemos que tienes 20 años de experiencia. Uh-huh. ¿Qué es lo que has hecho? Lo que he hecho con la música. Ajá. Bueno, he hecho muchas cosas, ¿no? Con lo que a ti te marca. Pues, ¿te refieres a los logros o a las cosas? Así, A la lo que trayectoria, a quieras, lo que ajá. va pasando. Lo que te venga a la mente. Mira, musicalmente hablando, yo experimento mucho. Experimento mucho con los programas, con la forma en que pongo las obras, cómo terminan los programas musicales en los conciertos. A veces terminan con obras muy rápidas, muy rítmicas, muy vibrantes. Y otras veces terminan muy soft, muy apagados, muy tranquilos, muy románticos, podríamos decirlo. Depende de lo que yo quiera hacer, ¿no? Eso hago con los conciertos. Y en cuanto a las cosas que me han pasado dentro de la música, por todos estos años dando pues, conciertos en muchas partes, pues me han pasado muchas cosas muy padres, ¿no? He conocido a muchísimas personas que antes pues nada más las veía en la televisión, que no me imaginé que iba a poder hablar con ellos. Que te debe llenar de satisfacción todo eso, supongo. Claro, también. porque aprendes mucho, Sí. ¿no? He aprendido mucho, me han enseñado mucho, me han aconsejado mucho y bueno, yo he seguido muchos de esos consejos al pie de la letra, ¿no? Esa es una gran satisfacción. Además, los teatros donde he tocado, las salas de concierto, que no son cualquier cosa. ¿Nos puedes decir, nombrar algunas, Sí. las que más te han gustado? El Kennedy Center, por ejemplo, que era un sueño para mí. Era un sueño, y sin buscarlo, terminé tocando ahí hace 14 años aproximadamente. Entonces, ¿por qué es tan importante estos lugares? Hay que explicarle un poco a la gente. Si uno entra a la página de Kennedy Center se va a dar cuenta de la agenda que está ahí. Artistas muy importantes, ¿no? De la música clásica, del jazz, etcétera, etcétera. Entonces la agenda pues es muy nutrida y es muy competitiva, muy fuerte.
lograr un espacio ahí, pues es bastante complicado, ¿no? ¿Eres de Culiacán, verdad? Sí, soy de Culiacán, aquí nací, aquí Talento viví, culichi. y etcétera, salí a estudiar y regresé y luego me volví a ir y luego volví a regresar y aquí me quedé. Entonces, digo, es un cúmulo de situaciones que son muy padres y lo traducen mucho como éxitos, ¿no? Para mí eran sueños y por lo tanto, pues lo veo como eso, como una realización muy personal, ¿no? Sí, No- que al final de cuentas tú lo llamas como sueño, pero es como algo que te llena, pues te llena de gozo Sí, el sí. corazón, y muchas personas lo conocen como éxito. Sí, sí. ¿Cuál ha sido uno de los lugares en donde tú hayas tocado que dices, este lugar me marcó, aquí me gustó y por qué? Bueno, he tocado en muchos y me han dejado muchas satisfacciones, aprendizajes, cosas buenas, cosas malas. Pero tal vez por la situación de que fue la primera vez que toqué fuera del país, pues obviamente tocar en Sydney, Australia, no es cosa fácil, ¿no? Está muy lejos, no es algo como ir a tocar a Estados Unidos, ¿no? Claro. Que digamos que de alguna forma es un poco más sencillo, aunque conlleva una dificultad muy grande realmente. Yo nunca había salido del país, pero para nada, ¿no? Entonces, mi primer concierto pues fue en Sydney, mi primer concierto internacional, digamos que mi debut internacional. Entonces, cuando debutas en un lugar así, más si es la sala del Conservatorio de Sydney o la Casa de la Ópera, uno de los teatros de la Casa de la Ópera, pues obviamente te impacta mucho, ¿no? La lejanía, un poco el temor de qué va a pasar. ¿Cuántos años tenías? Fue en noviembre del año 2004. Y yo siempre me resistía a tocar internacionalmente o aceptar tocar en Estados Unidos, por ejemplo, porque de alguna manera quería que cuando fuera a tocar, fuera porque me estaban contratando. Entonces la única manera que entendí de que esto podía suceder de buena manera y como un profesional hecho y derecho, viendo cómo venían otros guitarristas que nosotros aquí en México invitamos, otros concertistas, y les pagábamos todo lo que tengamos que hacer de pagos, y de cubrir las necesidades, pues dije, bueno, la carrera de ellos está basada en dar conciertos, pues mi carrera tiene que ser similar. Si la de ellos vale para nosotros, pues una mía aquí de conciertos tiene que valer en el resto del mundo. Así sucedió. Así sucedió, gracias a Dios, ¿no? No me equivoqué mucho en ese tema, y eso fue lo que me llevó a tocar en otras partes, a tener esa experiencia de que cuando salí a tocar por primera vez fuera del país, ya tenía casi 400 conciertos dados aquí en México. Ya había tenido una gira de 113 conciertos previamente en el año 2003. Entonces, ese bagaje de la experiencia sobre el escenario es lo que me dio Te impulsó. Sí, y me dio el respaldo para que quienes me invitaron y me contrataron y me tuvieron la confianza como para decir, vamos a programarlo para que toque aquí, con el riesgo que todo eso conlleva, porque al final de cuentas en ese momento pues nadie me conocía en Australia, ¿no? Entonces el bagaje que tenía de esos conciertos en el país fue lo que me permitió, digamos, que hacer un debut y hacerlo bien, con todo y los nervios y la lejanía y todo, ¿no? Porque para mí fue muy complicado cuando me subí al avión de Los Ángeles hacia Sydney, pues ya me entendí y dije, bueno, ahora sí es en Te serio. cayó el 20, como dicen Sí, luego. sí, Como decimos en Culiacán. Es que mientras estuve tocando aquí en el país, se me hacía como que, está padre, es que bonito, o sea, era en serio, pero no entendía, pues no tenía. Magnitud. Sí, la situación no la veía más como voy, toco, regreso, y ya cuando iba en el avión iba muy impactado, pues nunca había salido, pues, y entonces ahí me agarró un temor tan grande, porque dije, ahora sí, la cosa va en serio, o sea, donde me voy a meter a dar conciertos me puede llevar para arriba, o en ese momento me voy para abajo y se acabó. Entonces, pues
la situación me marcó mucho, ¿no? Mucho, me templó más el carácter de lo que ya lo tenía, yo creo. Eso te íbamos a preguntar, ¿cómo manejas tu carácter por la cuestión del ego? Pues lo que pasa que tiene el artista. Se presta nos han mucho. contado. Todos los que nos dedicamos al arte y Sí. en general Sí. el Todo ser el humano tiene un poco de eso, ¿no? Es bueno tenerlo, pero no en un grado. No en extremo, Sí, sí. no. ¿Cómo lo manejas? Pues mira, como me han pasado muchas cosas, malas y buenas, uno entiende que pues ni eres el tantán ni eres el menos, ¿no? Y que hay momentos en que vas para arriba, hay momentos en que te quedas, digamos que no estancado, pero que no avanzas, y hay momentos en que sientes que te estás yendo para abajo porque viene gente nueva empujando y pues sientes tú que ellos, como es la moda, pues tú vas para abajo. Y entonces entiendes que muchas cosas acerca de esto. Cuando te dedicas a dar conciertos, cuando no te dedicas a eso y esporádicamente tocas, pues corres más riesgo, yo creo, de creer algo que no eres, pues. Porque no sientes esa situación de ir para abajo, porque pues no te dedicas a eso realmente, te dedicas a dar clases o a estar en un cargo público o demás, ¿no? Entonces, cuando los que nos dedicamos a esto de 100% profesional y vivimos de ello, nada más de esto, sabemos perfectamente que esto es un sub y baja y que el ego aquí, pues, sí está bien tenerlo, ¿no? Es la autoestima, pero no, o sea. ¿Qué es lo que te inspira al momento de que estás tocando la guitarra? Muchas cosas. La música que toco en los conciertos, la interpreto por una razón en específico, y que es que tiene que ver conmigo. Okay. Por eso es que normalmente toco música que está dedicada a mí, compuesta ex profeso para mí, pues. Y es porque tiene algo que ver conmigo, con mi vida. En general los títulos que tienen las obras se los pongo yo. El autor pues me da la facultad de aportarle eso, ¿no? Y basándonos en eso, a veces componen las obras. Por tanto, están muy identificadas con lo que yo siento en ese momento. Esa es una gran ventaja a la hora de estar interpretando la música en el escenario, ¿no? Porque no, es algo muy personal. De otra manera, pues estaría tocando música que tal vez es muy bonita, muy difícil de tocar, estaría mostrando mucha técnica, pero tal vez no sacaría todo lo que traigo adentro y que quiero decirme a través de la música. Entonces, así más o menos es como hago las cosas. Está excelente. Y hablando de ese viaje que nos comentaste, donde ya te cayó el 20, ¿cómo lo tomaste? O sea, ¿cómo dijiste, ahora sí ya algo está pasando con mi carrera? Pues, ¿cómo regresas a Culiacán y dices, este soy yo? Pues mira, normalmente a mí me pasa, y más en aquel momento, porque digamos que lo único que hacía era estar buscando dónde tocar incansablemente, desde que salía el sol hasta que se ocultaba. En realidad, cuando pasó todo eso, pues uno no sabe qué pasa. Yo sentí que lo hice muy bien, yo vi que había público, etcétera. Fui, toqué en Adelaide, toqué en Canberra, todo muy bien. Pero uno no sabe si realmente te fue bien, ¿no? O sea, la gente puede ir a verte tocar y se va del teatro o de la sala y no sabes qué es lo que sintieron. Uno se imagina. Lo que sí sentí cuando ya estaba acá es calma. Tú mismo, Sí. te calma, no sé, o sentiste calma. Sentí mucha tranquilidad porque entendí que lo que había hecho, lo había hecho bien. O sea, lo previo a esos conciertos, lo había hecho bien y que había dado resultados lo que había intentado hacer. Era una apuesta muy personal que en ese momento, pues, vamos, la historia y los datos pues son muy claros, no es normal que alguien tenga una carrera haciendo aquí en México. Por la búsqueda de los conciertos, por la autogestión, que ese es un gran tema, ¿no? El de la autogestión, porque de repente me decían, qué chiste, tú solo te buscas tus conciertos. Bueno, lo que pasa es que no hay un representante, o no había, o yo no tenía. Entonces tuve que generar una empresa que me representara. Sí. Entonces ya después lo que vi es que pues es normal que los artistas aquí en nuestro país lleguen a las oficinas de cultura
hagan sus propuestas de sus proyectos, etcétera, etcétera. Y así funciona. Entonces me di cuenta que lo que me decían que yo estaba haciendo mal, pues en realidad era lo más normal. Okay. Pero, por ejemplo, para un mexicano, un culichi, es difícil esa parte. Hay trabas. ¿Cómo lo manejan o cómo lo vives tú? Pues desde tu inicio, ¿no? Porque ahorita me imagino que ya es más fácil. Sigue siendo igual. A veces es difícil, a veces no lo es tanto. Unas personas les gusta lo que haces, otras no, otros tienen otros intereses, etcétera, ¿no? Pero digamos que la carrera pesa, la trayectoria. La trayectoria pesa, y más pues cuando tienes cierto reconocimiento de personas que son muy respetadas dentro del mundo de la música, ¿no? De la música de concierto en el mundo, no digamos del mundo de la guitarra, sino de la música clásica en general, que es un mundo mucho más amplio, ¿no? Que simplemente el mundo de la guitarra clásica, que es muy extenso y muy bonito, pero el otro pues es un todo, ¿no? Es un todo donde están todos. Entonces ahí es donde yo me muevo. Pero las cosas siempre de alguna manera han fluido bien, han fluido. A veces se vuelven más difíciles, otras veces más fáciles, pero pues esto es una rueda, a veces estás arriba, a veces estás abajo, y así hay que entenderlo, ¿no? ¿Cómo has vivido en estos tiempos la pandemia, para ti que eres músico? Bien, y tranquilo, ¿no? Porque te digo, cuando uno le ha pasado tanta cosa como a mí, entiendes mucho de lo que pasa. Entonces dice, ya cuando iba empezando mi gira el año pasado, que era por mis 20 años de carrera, todo lo que durante un año y medio previo, 2019 y 2018, habíamos buscado para que sucediera, todo pues obviamente ya no se pudo realizar. Ya no se pudo realizar de ninguna manera. Pero entendí cuando ya iba entrando marzo, dije, esto ya no hay vuelta de hoja, todo esto se va a paralizar. ¿Por qué? Porque ya en otros países ya estaba ese problema, empezando muy fuerte. Y entonces todo lo paralizaron, tarde que temprano se va a paralizar aquí. Y así sucedió. Entonces entendí y me dije, bueno, pues no está en mí, por más que lo quiera solucionar, no puedo. Otras ocasiones, pues he podido solucionar porque está en otras personas el no dejarme hacerlo y encuentro la forma de solucionarlo. Pero en esta ocasión pues no está en mí ni está en manos de nadie, ¿no? Entonces ya me serené, me calmé y dije, bueno, hay que hacer algo. ¿Y qué hay que hacer? Pues muchas cosas que había dejado inconclusas, ¿no? Como componer, estudiar como debería, porque tanto concierto no te da tiempo de estudiar como debes, de prepararte. Entonces esos procesos no los estaba ya viviendo, porque la inmediatez de tener que ir a tocar algo no me permitía estudiar a conciencia las cosas. Ahora ya pasó, ya pude. Tuve el tiempo, ¿no? ¿Qué sigue para Francisco Vibriesca? ¿Qué sigue? Bueno, dentro de todo este panorama general de cómo se ha dado la situación cultural en todo el mundo, pues trasladaron pues, los conciertos a las redes sociales, los conciertos grabados, todo esto. Lo dejamos todo el año pasado que eso fluyera, pero ya este año, obviamente, en algún momento medio se normalizará todo, pero en lo que eso sucede, pues lo que viene es, ahora sí, empezar a dar conciertos de esa manera, y donde se permite y se puede, pues darlos con gente, con público, de manera, pues digamos, normal. Pero ahora sí ya va a haber conciertos grabados y conciertos en vivo, ¿no? Que no adelanto mucho, porque bueno, hay que irlo comentando conforme vaya sucediendo cada concierto, pero la gira del 2021, pues 2020 va a suceder ahora en el 2021. Ok, para celebrar tus 20 años de carrera. Sí, ya van a ser 21. Pero sí. Pero era para eso, ¿no? Era para eso. Y 20 años, en realidad, pues son bastantes, ¿no? ¿Algo? Sí. Algo importante. En algún momento vamos a tener el gusto de escucharte aquí con nosotros, ¿verdad? Sí, claro que sí. Excelente. Sí. Nos prometió un concierto. Así es. Sí. Así que si usted lo quiere escuchar, lo quiere ver, así como nosotros, no se olvide de darle like a este programa y dejar sus comentarios aquí con nosotros. Y seguir las redes sociales de Francisco. ¿Nos podrías mencionar tus redes sociales?
Es francisco.vibriesca en Facebook. En Instagram es @FranciscoVibriescaOficial. Y en Twitter es igual, Francisco Vibriesca Oficial. Muy bien, excelente, pues ya lo escuchó. Así como ustedes, nosotros también estamos muy contentas por esta entrevista y muy halagadas. Quédese aquí con nosotros para que siga habiendo más de este tipo de entrevistas. Muchas gracias. No, muchas gracias Sí, a ustedes. muchísimas Es un gracias, honor. nos despedimos con mucho cariño. Muchas gracias al público.